Bien, buenas noches a todos, ¿cómo están? Acá preparados hoy para otra clase importante en el tema de la hemodonación. Vamos a hablar hoy de cuáles son los criterios para seleccionar donantes de sangre, que los vamos a utilizar en la entrevista predonación y la importancia que tiene la entrevista predonación para todo el proceso, tanto de la donación como de la posterior transfusión de sangre. Vamos a empezar a conectar nuestro Power. Así ya vamos empezando con la clase de hoy. Muy bien. Hoy el tema que vamos a conversar y que vamos a hablar es sumamente importante. Son los requisitos o condiciones para donar sangre y los criterios de elegibilidad de los donantes de sangre. Esos criterios los vamos a poner en práctica, los vamos a utilizar cuando hagamos las entrevistas predonaciones. En las entrevistas predonaciones nosotros lo que hacemos es evaluar diferentes contextos y diferentes situaciones del probable donante para determinar si ese donante está en condiciones de ser aceptado, si debe ser diferido y si ese diferimiento va a ser transitorio o permanente. Entonces, vamos a empezar con nuestra clase. Bien. Sabemos nosotros que nuestro ideal o nuestro paradigma es obtener la sangre de mejor condiciones, de mejor calidad y en un proceso de donación que sea voluntario y altruista. ¿Qué significa que sea altruista? Significa que ponemos el bien del prójimo por encima de todo nuestros requerimientos. Es decir, el altruismo es, en cierta forma, el antónimo del egoísmo. Entonces, la donación debe ser voluntaria, altruista, y queremos conseguir una donación habitual. ¿Qué queremos lograr? Que las personas se acerquen periódicamente a donar sangre en forma voluntaria, sin necesidad de que los estemos llamando o que medie alguna situación. Esa es la habitualidad que nosotros buscamos como paradigma de la donación de sangre. También tenemos que tener en cuenta, como lo hemos hablado anteriormente, que esta baja convocatoria de donantes de sangre tiene mucho que ver a veces con miedos, con mitos, con situaciones que en realidad son ajenas o no son reales. Entonces, este proceso de la donación de sangre es sumamente importante para que el donante vuelva, para que el donante se sienta cómodo, para que el donante vuelva. ¿Dónde empieza el proceso de la donación de sangre? En el registro del donante. Cuando el donante se para delante de los administrativos que le van a tomar los datos, que lo van a registrar o a inscribir como probable donante de sangre, empieza allí nuestro proceso. Y sigue luego con esa entrevista. Esta entrevista que nosotros ahora vamos a aprender los puntos principales. ¿Qué hacemos en la entrevista? Es una charla. Ya van a ver que generalmente hay planillas donde nosotros tenemos las distintas preguntas que vamos a ir haciendo al donante, pero debemos conocer cuáles son los requisitos y cuáles son las condiciones y cuáles son los criterios. Esta entrevista debe ser tranquila, confidencial, amena. Tenemos que demostrarle al donante seguridad y confianza para que ese donante responda
correctamente y con veracidad todos los datos que nosotros le estamos pidiendo. En esta entrevista empezamos a generar la calidad del hemocomponente que vamos a llevar a los distintos bancos de sangre. Somos el primer filtro mientras realizamos la entrevista. Entonces, así como sabemos quiénes tenemos que aceptar como donantes, tenemos que saber a quiénes tenemos que diferir. A veces el hecho de diferir a personas para donar sangre o a donantes en forma injustificada genera falta de confianza luego en el donante y no quiere volver a donar, porque entiende que es por una cuestión de desconocimientos o de miedo de la propia persona que hace la entrevista. Entonces, lo importante es conocer todos los criterios de elegibilidad del donante para que nosotros seamos firmes, seguros durante nuestra entrevista y le podemos brindar confianza al donante. Recuerden que el producto de la donación, los hemocomponentes, aunque estén bien preparados, aunque la técnica haya sido correcta, si el donante fue inadecuadamente seleccionado, sigue siendo un pésimo producto. Así que es sumamente importante esta entrevista, ¿sí? Y conocer cuáles son los distintos criterios. El donante, cuando se sienta delante nuestro y empezamos la charla predonación, debe recibir información clara, completa. Debemos adaptar nuestro lenguaje para que el donante pueda entendernos. Debemos realizar preguntas claras, concretas, fáciles de entender, cuidando la intimidad del donante en algunos momentos, sin faltar el respeto también, y siempre estimulándolo para que si por una circunstancia no pudo donar sangre en ese momento, vuelva más adelante. Lo primero que nosotros hacemos cuando empezamos una entrevista predonación es recordarle al donante cuáles son los requisitos, que también es un filtro la inscripción, el registro. La gente que trabaja en registro, que hace el trabajo de registrar el donante, debe conocer los requisitos básicos y las condiciones básicas para la donación. Porque en algunos casos ya no es necesario que lo registre el donante, sino que ya el mismo administrativo le puede informar que no está en condiciones de donar. Los recordamos y los repasamos. Edad entre los 16 y los 65 años, los menores de 16 años pueden donar con autorización colegiada o del padre, tutor o encargado. Peso mayor a 50 kilos, gozar de buen estado de salud, documento en mano, recuerden que siempre pedimos acreditar la identidad, última donación con un tiempo mayor a 8 semanas posteriores, y recuerden el desayuno y el descanso, pedirle a la gente que haya desayunado y que esté descansada. Esos son los requisitos mínimos que siempre tenemos que tenerlo presente, incluso el administrativo que lo registra. Luego empezamos a conversar con el donante y pasamos a hacer como una especie de historia clínica. En realidad, la entrevista es una historia clínica. Valoramos la edad, valoramos el peso y sí le vamos a preguntar al donante o lo vamos a ver si el donante tuvo cambios abruptos de peso en los últimos meses, principalmente pérdidas de peso en los últimos meses. Si es un donante habitual o que siempre se acerca a donar, cada cuánto dona. Tenemos que recordar que los hombres pueden donar 4 veces al año, las mujeres 3 veces al año.
Es importante que mientras comenzamos nuestra charla con el donante en esa entrevista, empecemos a observar la apariencia del donante. Observar si el donante lo vemos pálido, lo vemos amarillo o ictérico, si lo vemos que se dificulta la respiración, si vemos que tiene algún tipo de inestabilidad mental o si le encontramos signos de que pueda estar bajo efectos de alguna sustancia. Son todos parámetros que no los vamos a preguntar, pero nosotros debemos observar y prestar atención. ¿Cuáles son los valores básicos o clínicos para donar sangre? Generalmente, antes de entrar a la entrevista, los donantes ya tienen los signos vitales tomados. Si no, en algunos casos, durante la misma entrevista, predonación, se realiza la toma de signos vitales. Presiones arteriales. Presión arterial sistólica. Recuerden que la presión sistólica es la máxima, la más alta. Nosotros necesitamos que esa presión máxima esté entre 90 y 180. Eso es lo que dicen las normas nacionales. A estos valores siempre uno los puede ir adaptando con la justificación de la experiencia. Nosotros, por ejemplo, en mi centro, la presión arterial está por encima de 100 y hasta 160. Presiones máximas de 90, hemos tenido muy malos resultados y muchos donantes descompuestos o con reacciones adversas post-donación, y eso es un problema. Entonces, nosotros hemos subido un poquitito el rango mínimo y hemos bajado un poquitito el rango máximo. Entonces, la presión máxima por encima de 100, por encima de 90, por debajo de 180. Les repito, nosotros debemos utilizar o debemos aprender los valores de las normas. Después lo adaptamos a cada centro. La presión diastólica es la mínima. Sistólica la máxima, diastólica es la presión mínima. Las normas dicen entre 60 y 100. Nosotros en nuestro centro usamos de 70 a 100. Es decir, que una persona que tiene 190, 110 de tensión no puede donar porque está hipertenso. Una persona que tiene 150, 100 o 105 no puede donar porque está por encima de la diastólica. Una persona que tiene 90, 60 puede donar, siempre con recaudo. Estamos en el borde o en el límite inferior. Cuando las presiones arteriales están fuera de esos rangos, nosotros lo vamos a diferir al donante. Generalmente hacemos diferimientos transitorios. Le pedimos que se acerque a un médico cardiólogo o que controle su tensión arterial y que luego se acerque nuevamente a donar. Con respecto a la hemoglobina, nosotros en los centros de hemoterapia medimos la hemoglobina o el hematocrito. La hemoglobina se mide la cantidad de hemoglobina que tiene un glóbulo rojo en su interior, un promedio. El hematocrito es un porcentaje de glóbulos rojos que hay en la sangre. Se hace una medición o la otra. La medición de la hemoglobina es mucho más sencilla porque es como medir la glucemia. Pinchamos el dedo, lo ponemos en una tirita y el aparato nos lee con bastante fiabilidad el valor de la hemoglobina. En las mujeres debe ser superior a 12,5, en los hombres superior a 13, para poder realizar una donación. Por debajo de esos valores, en realidad la persona o el donante no está anémico. La hemoglobina normal para hombres y mujeres es por encima de 12. Por debajo de 12 es un estado preanémico. Pero en realidad una hemoglobina de 12 solamente puede ser significativa para la donación en sí, para la cantidad de sangre que le sacamos al paciente. Entonces, es importante que le sepamos explicar esto. No es que está anémico en ese momento, sino que está con valores
por debajo de los apropiados para donar sangre. Lo mismo sucede con el hematocrito. Mujeres, valor de hematocrito por encima de 38%, hombre por encima de 39%. En realidad nosotros utilizamos en mi centro, tanto para hombres como para mujeres, el valor de 38%. Por encima de ese valor donan sangre. Tengan en cuenta, el pulso también lo tenemos que medir y debe estar por encima de los 50 latidos por minuto y por debajo de los 100. Latidos por minuto 50 a 100. Fuera de ese rango, diferimos temporalmente al donante, lo mandamos a su médico de cabecera que evalúe el parámetro, la situación y vuelve. Recuerden que todos estos controles, presión arterial, hemoglobina o hematocrito y frecuencia cardíaca, deben realizarse antes de la donación. Generalmente es antes de comenzar con la entrevista predonación o inmediatamente iniciándola tomamos nosotros los signos vitales. Y eso nos va a definir la aptitud o no para la donación de sangre. Hacemos un diferimiento temporal, lo enviamos a su médico de cabecera y lo invitamos a acercarse luego de que el médico de cabecera lo haya controlado y haya definido su situación. Sumamente importante porque parte de las reacciones adversas post-donación pueden ser consecuencia de estos valores de estos valores alterados, ¿sí? Incluso los pacientes hipertensos pueden llegar a tener una reacción adversa muy grave y que puede ser muy delicada. ¿Qué es la entrevista predonación? La entrevista predonación es una evaluación que hace el entrevistador, que no siempre necesariamente es médico, sino que es un personal calificado para tal fin, que es confidencial y obligatoria. Es importantísimo tomar en cuenta que es confidencial. Es confidencia de secreto profesional. Quiere decir que si nosotros contamos o difundimos lo que vimos en alguna de las entrevistas, lo que escuchamos en alguna de las entrevistas predonación con identificación del donante, corremos el riesgo de sufrir una denuncia penal. Es confidencia de secreto profesional. ¿Sí? Nosotros, al ser auxiliares de hemoterapia, somos ya parte del sistema de salud y tenemos los mismos derechos y obligaciones que cualquier profesional de la salud. Entonces, esta entrevista generalmente se hace en lugares cerrados, a solas con el donante. Es obligatoria, nadie puede donar sangre sin una entrevista predonación. Es confidencial y la finalidad es proteger la salud tanto del donante como del receptor. ¿Sí? Del donante, porque si el donante tiene alguna patología, alguna situación en el momento que puede interferir en su donación, lo vamos a proteger para que no le pase nada. Y del receptor, porque si el donante está en algún grupo de riesgo para transmisiones para una transmisión de una enfermedad por sangre o porque está tomando algún medicamento que puede producir alguna alteración en la persona que reciba la donación, protegemos de esa manera al receptor. ¿Cuáles son los objetivos? Verificar la aptitud del donante, detectar y disminuir los factores de riesgo, garantizar la seguridad transfusional, porque nosotros de esa manera vamos pasando por un filtro, por un colador y disminuyendo los factores de riesgo de transmisión por transfusión. Y de esa manera logramos aumentar o mejorar la calidad de los productos. Nosotros cuando empezamos la entrevista personal debemos contar con los datos personales del donante. Nosotros en la planilla que nos entregan para empezar la entrevista debemos tener consignados los datos filiatorios del donante.
debe contener la planilla, además, la edad, el peso, los signos vitales, tal cual fueron tomados antes por nosotros o previamente antes de ingresar a la entrevista. Todo debe constar es un documento de los centros regionales o del área de donación. Y allí vamos a empezar a buscar y a conversar y a hablar a través de diferentes preguntas sobre su estado de salud, las enfermedades que sufrió, si tuvo infecciones, si tuvo cirugías, si tuvo embarazos, cuáles son los antecedentes médicos, si donó antes o no, cómo le fue con la donación, medicaciones y vacunas recientes, hábitos y conductas que puedan generar un riesgo tanto en el donante como en el receptor, y su historia transfusional. Es decir, si ese donante en algún momento recibió o no transfusiones de sangre. ¿Cuál es el resultado que vamos a obtener? El donante es apto, continúa el proceso de donación. El donante es diferido, le vamos a explicar con palabras claras, sencillas y entendibles y respetuosas por qué ese donante es diferido, por qué no es apto, y le vamos a explicar si el no donar sangre es temporal, por alguna circunstancia de su salud actual, o permanente, es decir, que no puede volver a realizar una donación de sangre. ¿Qué es lo que tenemos que conocer respecto a la entrevista? Y se lo tenemos que explicar al donante, explicándole por qué hacemos determinadas preguntas. Nosotras muchas preguntas que hacemos es para evitar que ese donante esté en un periodo ventana de algunas enfermedades. ¿Qué es el periodo ventana? El periodo ventana es el tiempo que ocurre desde una infección, es decir, desde que una persona se pone en contacto con un virus, bacteria, con un germen, hasta que los análisis de laboratorio lo pueden detectar. Es un tiempo que va desde que yo me pongo en contacto con el bichito hasta que cuando a mí me hacen el análisis me sale reactivo. Durante ese periodo esa persona está infectada, por lo cual puede transmitir la enfermedad a pesar de que sus análisis sean negativos. Entonces es fundamental poder determinar esos periodos de ventana o acortar a través de la entrevista predonación esos periodos de ventana, porque vamos a estar disminuyendo el riesgo de transfundir alguna infección a pesar del análisis negativo. Entonces, es sumamente importante explicarle esta situación al donante, explicarle por qué hacemos determinadas preguntas y nosotros estar atentos a la epidemiología o las situaciones que pueden significar un riesgo determinado. Y ante la duda, conversarlo con el donante y, si es necesario, diferirlo momentáneamente. Vamos a empezar ahora por cuáles son los criterios y cuáles son las distintas, los criterios específicos y cuáles son las distintas situaciones que se pueden presentar durante una entrevista. Yo las he acomodado más o menos por orden alfabético para que sea más sencillo. Siempre les digo que no dejen de tener el apuntecito que ustedes tienen el día que trabajan y les toque hacer entrevistas predonación, tenerlos a mano, porque hay cosas que uno no se puede acordar permanentemente, medicamentos que uno no los conoce, y ante cualquier duda, en los servicios de hemoterapia siempre está el médico responsable o la enfermera responsable, que ante cualquier duda de algún medicamento, de algún nombre de alguna enfermedad que ustedes no saben lo que es, le piden al donante que los espere un rato, se acercan, averiguan con el médico de cabecera o con la enfermera responsable en ese momento, y de esa manera pueden continuar adelante con la entrevista.
Acá vamos a poner en juego, a conversar y hablar de los criterios específicos más comunes que más comúnmente se presentan, digamos. Uno de ellos son las alergias. Muchas personas cuando uno empieza la entrevista nos dicen, ay, yo soy alérgico. Bueno, vamos a ver a qué. Las alergias ambientales, estornudo, lagrimeo de los ojos, no es una imposición para donar sangre, puede donar sangre. Los pacientes asmáticos, vemos allí uno que se está haciendo el PAF, los pacientes asmáticos pueden donar sangre, siempre y cuando en el momento que van a realizar la donación no estén con una crisis de asma. Obviamente que si uno los nota agitados, con falta de aire, que se alcanzan al hablar, vamos a estar sospechando que en el momento está sufriendo una crisis de asma o que está con el PAF permanentemente durante la entrevista, lo vamos a diferir temporalmente para que no tenga complicaciones en su salud. Las alergias en la piel y los eczemas pueden donar sangre, excepto que nosotros notemos que esos eczemas pueden estar infectados o están en la zona de los probables sitios de punción. En ese caso lo vamos a diferir temporalmente para que el donante se cure y vuelva otra vez a donar sangre. Como les dije, rinitis alérgica, alergia en los ojos, no es signo de, no es tema de diferimiento. Pueden donar sin ningún problema. Cuando hablamos de medicamentos, siempre tenemos que considerar qué tipo de medicamento es, cuánto hace que lo está tomando, por qué lo está tomando. Yo les preparé una lista de los medicamentos más frecuentes de consumo y que más frecuentemente se acerca el donante y está tomando. Por ejemplo, antidepresivos y ansiolíticos. Clonazepam, diazepam, lorazepam, no es causa de exclusión del donante, ¿sí? Puede estar tomando tranquilamente los ansiolíticos que no es causa de exclusión. Antiácidos. Los antiácidos no son causa de exclusión para donar sangre, salvo que el donante nos diga que lo está tomando porque está tratándose una úlcera. Las úlceras pueden ser sangrantes y ese donante puede estar ocultando una hemorragia, un sangrado oculto por materia fecal. Entonces, en el caso de que estén tratando una úlcera, ya sea duodenal o estomacal, deben tener el alta de su gastroenterólogo para poder donar. Si los antiácidos los toman habitualmente por gastritis, porque le cae mal la comida, no hay ninguna complicación y pueden donar sangre. Antibióticos. Aquellas personas que estén tomando antibióticos en el momento de ir a donar, no pueden donar sangre en ese momento. Deben ser diferidos durante al menos 7 días posteriores a la ingesta de la última medicación, de la última pastilla, y sin síntomas de infección. Todos los antibióticos, no importa si es porque tienen sinusitis, no importa si es porque tienen neumonía, infección urinaria, lo que sea. El donante, la persona que esté tomando antibióticos, es diferido temporalmente hasta los 7 días posteriores a la última ingesta de medicación. Anticoagulantes orales. Hay personas que están anticoaguladas porque tienen válvulas protésicas, porque tuvieron una trombosis, porque tuvieron un tromboembolismo pulmonar. Las personas que toman anticoagulantes orales, cualquier tipo de anticoagulante oral está diferido para donar sangre mientras dure su tratamiento anticoagulante. Anticoagulantes orales no donan sangre. Los antidiabéticos orales, metformina, sulfonilureas, cualquier antidiabético vía oral puede donar sangre. No es causa de exclusión de la donación
la diabetes tipo 2. Puede donar sangre. Aquella persona que utilice insulina, el diabético insulino dependiente, no puede donar sangre. La persona que utiliza insulina porque es insulino dependiente o insulino requirente tiene un diferimiento permanente. No puede donar sangre. Los medicamentos anticonvulsivantes o antiepilépticos no son aceptados como donantes de sangre. Solamente pueden donar sangre quienes tomen medicamentos anticonvulsivantes para el tratamiento del dolor. Por ejemplo, para las neuralgias del trigémino o para algunas ciatalgias. En esos casos sí pueden donar sangre porque no se utiliza con fines del sistema neurológico central, sino que son para como medicamentos para el dolor. Entonces, quienes tomen medicación anticonvulsivante y hayan tenido convulsiones o sufran convulsiones no pueden donar sangre. Medicamentos antifúngicos o para tratamiento de hongos. La exclusión también es transitoria, lo mismo que los antibióticos. Principalmente si se están usando como tratamiento de micosis de las uñas o de la piel, ¿sí? Principalmente por una cuestión de control de no estar introduciendo un hongo dentro de cuando uno lo punza la piel. Antihistamínicos es lo mismo que la alergia. El donante con antihistamínicos que esté tomando antihistamínicos, puede donar sangre siempre y cuando la reacción o la alergia que tenga no comprometa el sistema respiratorio y no le produzca daños importantes. Todos los medicamentos, los analgésicos, algunos conocidos como AINE, todos los analgésicos, ibuprofeno, paracetamol, dipirona, ketorolac, diclofenac, son todos los analgésicos más comúnmente utilizados, incluso sin indicación médica. Uno debe valorar la razón por la cual está tomando el medicamento, ¿sí? Los tratamientos de enfermedades crónicas reumatológicas son causa de diferimiento permanente del donante. Si lo está tomando por un dolor de pierna, muscular, de articulación, en ese caso el donante puede donar sangre. Sí, cuando toma este tipo de medicamentos, se debe hacer una indicación para la persona que va a extraer la sangre sobre la unidad, porque estos medicamentos, quien esté tomando estos medicamentos, no se le puede preparar plaquetas a la unidad. Hay un hemocomponente que no se puede preparar. El resto es normal y puede donar sangre tranquilamente. Profe, Anticonceptivos. Sí, le hago una pregunta. sí, En mi el amor. caso de que yo quiera donar, yo tengo las plaquetas, tengo púrpura. Si bien no tomo nada porque no tengo, o sea, llevo controles nada más, y las plaquetas están subiendo. Si quiero donar, ¿puedo? Mientras las plaquetas estén por debajo de 150.000 y vos no Sí. tengas el alta del hematólogo, no. Una Ah, vez que vos entonces, tengas el alta del hematólogo y sepamos que esa fue una púrpura trombocitopénica idiopática y que resolvió, sí podés volver a donar. no, hasta ahora creo que tengo 90 nomás, es poco. Claro, no, momentáneamente no. Las plaquetas Bueno, deben, es bueno saberlo. el antecedente de púrpura es un antecedente para prender un semáforo, ¿sí? Ujú, ujú. Bien. Bueno, gracias. No, por favor, anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales se puede donar sangre tranquilamente tomando anticonceptivos orales, no es causa de exclusión. Broncodilatadores, ya estuvimos hablando del asma, si las personas los usan como método preventivo porque son asmáticos crónicos, pueden donar sangre sin ningún tipo de problema, excepto que estén con una crisis cuando van a realizar la donación. Hay un medicamento que se llama clomifeno,
la droga es clomifeno, suelen aparecer mujeres, es un estimulador de la ovulación. Lo utilizan las mujeres que están queriendo quedar embarazadas o buscando conservación, cría, preservación de óvulos y lo demás. Suelen aparecer mujeres que están tomando el clomifeno y en ese momento se van a realizar la donación de sangre. Las pacientes las donantes que han consumido clomifeno deben pasar 12 meses posterior al consumo de la droga. Recién después de los 12 meses de tratamiento pueden donar sangre. Corticoides. Las personas que estén utilizando corticoides pueden donar sangre, ya sea que usen inhaladores, vía oral, intramuscular, pueden donar sangre, siempre considerando la causa por la cual consumen corticoides. Si el corticoide lo están usando a causa de una enfermedad sistémica grave, como puede ser una enfermedad reumatológica, lupus, artritis reumatoidea, fibromialgia, o en el contexto de un tratamiento por un cáncer, obviamente que no pueden donar sangre. Entonces, cuando una persona dice que está tomando corticoides, se evalúa el por qué lo está tomando. Los diuréticos, generalmente se hace una valoración o se controla si lo están tomando porque tengan insuficiencia cardíaca. En esos casos no pueden donar sangre. Sí pueden donar sangre las mujeres que toman diurético como parte de su tratamiento de disminución de la tensión premenstrual. El finesteride es un medicamento que se utiliza para los cánceres de próstata, para las hiperplasias de próstata. Deben esperar 12 meses o un año tras la finalización del tratamiento para poder realizar la donación de sangre. Todas aquellas personas que usan digoxina deben ser excluidas permanentemente porque la patología cardíaca de base que requiere el uso de digoxina es peligrosa, por lo cual deben ser excluidas en forma permanente. Hay un medicamento muy utilizado en la actualidad, que es la isotretinoína. Los nombres comerciales más conocidos es el Roacutan, que se usa muchísimo para el tratamiento del acné, principalmente en los jóvenes, adolescentes y jóvenes que se acercan a donar sangre. Si están tomando Roacutan o isotretinoína, que es el nombre comercial, la droga, deben ser excluidos durante un mes posterior a la última toma del medicamento. Ténganlo en cuenta porque ese medicamento de nombre raro, que es justamente la isotretinoína, el Roacutan, es muy común en los adolescentes actualmente porque es la primera línea de tratamiento para el acné. Tamoxifeno también es un medicamento de uso crónico que se toma generalmente posterior a tratamientos oncológicos, por lo cual, por más que la persona nos diga que está curado por su cáncer, que ya está revertido, pero sigue con la toma de tamoxifeno, debe ser excluido en forma permanente. Las personas que toman vitaminas no son excluidas como donantes de sangre. Pueden tomar vitaminas antes de ir a donar sangre. Personas que están tomando levotiroxina pueden donar sangre, incluso si han tomado la levotiroxina antes de ir a donar. Las personas que están tomando probióticos y prebióticos, que son medicamentos que son muy ingeridos últimamente, también pueden donar sangre si están tomando esa medicación. ¿Algún nombre o alguna medicación que les vaya surgiendo? Preguntan y vamos quitando las dudas. Rango general, esos son los principales medicamentos
que aparecen habitualmente en las entrevistas predonación. ¿Qué pasa cuando hay enfermedades dermatológicas? Las personas que sufren enfermedades dermatológicas generalmente son localizadas a piel, no son de origen infeccioso, sí pueden donar sangre. Las personas, por ejemplo, vitiligo, psoriasis, acné, pueden donar sangre. Recuerden, el acné no debe estar consumiendo Roacutan. Recuerden que vitiligo y psoriasis debe tener libre la zona de punción, es decir, toda la región del antebrazo libre de enfermedad o patología. El resto de las infecciones de piel que no sean de origen infeccioso pueden donar sangre siempre y cuando, les repito, la lesión no esté dentro de el área de probable punción para obtención de la unidad. Las enfermedades autoinmunitarias. Las enfermedades autoinmunitarias o reumatológicas son las más comunes: artritis reumatoidea, artrosis, las colagenopatías, la gota. Vamos por parte. Artritis reumatoidea. Los cuadros leves y que no están con tratamiento de medicación biológica pueden donar sangre, siempre y cuando no tengan complicaciones sistémicas tampoco. Generalmente las artritis reumatoideas comienzan su tratamiento tomando antiinflamatorios o algún corticoide. Cuando ya se le agrega el uso de la hidroxicloroquina, uno ya lo difiere a ese donante. Las personas que tienen artrosis pueden donar sangre, no es causa de exclusión, así se hayan colocado corticoides o estén tomando antiinflamatorios. Las personas que tienen gota o que sufren de gota o de hiperuricemia no es motivo de exclusión, aunque estén bajo tratamiento. Están tomando el allopurinol, pueden donar sangre, excepto que estén con un ataque de gota sumamente doloridos, que en ese caso va a ser un riesgo sacar la sangre, que el donante se descomponga. Pero las personas que habitualmente están en tratamiento crónico por gota pueden donar sangre. El eritema, hay dos tipos de eritema: polimorfo o nodoso. Los que sufren cualquiera de estos dos tipos de eritema deben donar sangre pasados los 6 meses de haber finalizado el tratamiento y sin síntomas de la enfermedad. Las personas que sufren ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, es una exclusión definitiva. Quienes sufren Guillain-Barré, la enfermedad de Guillain-Barré, o que hayan sufrido, porque nadie va a ir a donar sangre con un Guillain-Barré encima, pero aquellas personas que han sufrido enfermedad de Guillain-Barré deben esperar 24 meses de su curación definitiva y sin tratamiento médico para poder realizar una donación de sangre. Las personas con fiebre reumática deben pasar 2 años de haber transcurrido la enfermedad y sin que hayan quedado secuelas a nivel cardíaco. Las personas que tienen cualquier miopatía, como la miastenia graves, es una exclusión definitiva. Las personas que tienen pénfigo, cualquier tipo de pénfigo, deben pasar 6 meses después de la curación de la enfermedad y sin signos visibles de la enfermedad. La psoriasis, como dijimos antes, pueden donar sangre si son leves las lesiones, no afectan sitios de venopunción. Si ya tenemos artritis o artrosis psoriásica, el donante debe ser excluido en forma permanente. Vamos hasta ahí, mucha información, pero cuando nos sentemos a leerla, van a ver que de a poquito la cuestión es tenerlas presentes y estar preparados para cuando nos sentemos delante de un donante y podamos ir guiándonos con las preguntas. Profe, sí. En la mujer con el periodo ya amamantando, ¿pueden donar? Ahí ya vamos a llegar, pero de todas maneras te cuento.
Las mujeres menstruando pueden donar sangre, salvo que estén excesivamente doloridas, que por una cuestión de probables desmayos o mareos o situaciones por el dolor, no le vamos a hacer donar sangre. Las mujeres que están amamantando no pueden donar sangre mientras estén amamantando. Pasamos a las enfermedades cardíacas o cardiovasculares. Las personas que han tenido una ACV deben tener el alta médica y la autorización de su médico de cabecera para donar sangre. Hay personas que han tenido ACVs muy pequeños, que no dejan secuelas, que están bajo un tratamiento médico efectivo y pueden donar sangre. Obviamente que las personas con una ACV previo, con complicaciones neurológicas severas, que nosotros ya lo vemos llegar o con un bastón, o con una dificultad en la marcha, o con una dificultad en el habla, y sabemos que tienen secuelas graves, no pueden donar sangre. Las personas con arritmias, si bien no es un motivo de exclusión el tener una arritmia, principalmente las palpitaciones o las extrasístoles, siempre deben ser valoradas con la medicación que toman. Las personas que toman antiarrítmicos es porque esa arritmia es severa. Entonces, generalmente, uno no va a sacarles. Las personas que cuentan que a veces le agarra un poco de taquicardia, pero no tienen un tratamiento de base, que el cardiólogo les dijo que no es nada grave y están normales en el momento, las pulsaciones en el momento de la donación, pueden realizar esa donación. Las personas que sufrieron fibrilación auricular, así haya sido revertida por cardioversión eléctrica, o las que hayan tenido arritmias ventriculares severas, son de exclusión definitiva. Las personas que han tenido cardiopatías congénitas, se pueden aceptar como donante aquellas personas con cardiopatías congénitas que fueron solucionadas o ya sea quirúrgicamente o por vía endoscópica durante la niñez. Las personas con patologías congénitas del corazón solucionadas durante la niñez pueden donar sangre porque tienen un desarrollo normal y un corazón normal. Aquellas personas con patologías congénitas, pero que no fueron operadas y que permanece el defecto congénito, no pueden donar sangre. Las personas con chagas, exclusión definitiva. Si ustedes saben que tienen chagas, el donante dice que tiene resultados positivos de chaga, no puede donar sangre. Las personas que tienen o que han sufrido endocarditis no pueden donar sangre. Las personas con hipertensión arterial. Esto es muy frecuente porque es muy alta la tasa de personas que van a consultar por hipertensión arterial. Las personas con hipertensión arterial leve o moderada, que en el momento de la donación tengan una presión arterial aceptable o dentro de parámetros normales. Incluso si están tomando medicamentos y han tomado los medicamentos, pueden donar sangre. Las personas que con mal manejo de la presión arterial en el momento de la donación, así hayan tomado la medicación, continúa con presión alta, está con la presión alta, no pueden donar sangre en ese momento. Y las personas que tengan complicaciones secundarias a su hipertensión arterial no pueden donar sangre. Pero es una pregunta. Sí, dime. ¿Las personas trasplantadas No pueden donar sangre. Las personas trasplantadas no pueden donar sangre. El trasplante de córnea es un punto a tocar. Los trasplantes de córnea son avasculares, es decir, no hay relación entre la sangre y no hay contacto entre la sangre y el trasplante del ojo. De todas maneras, van a encontrar centros que aceptan al donante y de trasplantado de córnea y centros que no lo aceptan. De hecho, yo tengo un sobrino que está trasplantado de córnea y en la misma ciudad de Córdoba sabe en qué lugares lo aceptan como donante y va a donar y en qué lugares no lo aceptan.
el trasplante de córnea es el único, digamos, a discutir o en discusión con respecto a la aceptación. El resto de las personas trasplantadas no pueden donar sangre. Los pacientes con infarto que han tenido antecedentes de infarto de miocardio, así estén bien en condiciones, no pueden donar sangre. Quienes hayan tenido pericarditis, hay que evaluar por qué tuvieron la pericarditis. Si fue una pericarditis viral, una pericarditis por un hipotiroidismo, resolvió la enfermedad, pasado los 12 meses de haber sufrido la enfermedad, pueden donar sangre. Las personas que han tenido pericarditis por tuberculosis o por neoplasias no pueden donar sangre. Las personas con trombosis venosa periférica, perdón, trombosis venosa profunda, las personas con arteriopatía periférica y las personas que tienen valvulopatías, insuficiencia aórtica, estenosis aórtica, insuficiencia mitral, estenosis mitral o tricuspidia, no pueden donar sangre. Cualquiera de las tres situaciones, trombosis venosa, patología arterial y valvulopatías, son las tres causas de exclusión definitiva. Respecto a las enfermedades infecciosas, seguimos adelante. Yo me detuve en los medicamentos, perdón. Enfermedades infecciosas. Siempre cuando el donante está conversando con nosotros y nos refiere un episodio reciente de menos de 7 días, de fiebre, tos, diarreas, ardor al orinar, cualquiera de estas situaciones, uno ya lo difiere temporalmente hasta que resuelva si fue una infección, qué tipo de infección, y resuelva su cuadro. Eso queda como norma, ¿sí? Si el donante los últimos 7 días tuvo cualquier síntoma que a mí me haga sospechar una enfermedad infecciosa, lo voy a diferir hasta que vea a su médico de cabecera o pase más de 7 días sin síntomas de infección. Con respecto a patologías infecciosas básicas o características, las personas que tuvieron infecciones en la boca, abscesos, amigdalitis, infecciones en la boca, deben pasar 7 días de la alta médica o del último toma de antibióticos y sin síntomas de la enfermedad. Las personas que tengan amebiasis, la amebiasis es una infección intestinal por un parásito. Las personas que hayan sufrido amebiasis deben ser excluidas hasta el alta. Generalmente son tratamientos de 7 a 14 días. Pasados esos 7 a 14 días pueden donar sangre. Las bronquitis, las personas que tienen infecciones respiratorias, deben ser excluidas como donantes de sangre hasta los 7 días posteriores al último antibiótico y sin síntomas de enfermedad infecciosa. Quienes sufren brucelosis o hayan tenido algún análisis de brucelosis positivo deben ser excluidos en forma definitiva. No pueden donar sangre si tienen brucelosis porque pueden transmitir la enfermedad. Hay que prestar especial atención a las personas que están en contacto con pacientes con enfermedades infecciosas. Por ejemplo, quienes hayan estado recientemente en contacto estrecho con personas con neumonía, con bronquitis severas, las parejas de las personas que tengan HIV, que tengan hepatitis B, que tengan hepatitis C. Debemos tener muchísimo cuidado porque esas personas pueden estar sufriendo o tener la enfermedad. Quienes estén en las últimas 4 semanas hayan estado en contacto, ya sea por sus hijos, por sus parejas, por su familia, con personas que han tenido sarampión,
varicela, cualquier enfermedad eruptiva, también los vamos a diferir por su potencial riesgo de contagio hasta por lo menos 2 semanas posteriores al contacto y sin síntomas. COVID-19. Las personas que estén, si bien el COVID-19 está comprobado que no se transmite por sangre, solamente vía respiratoria, el tener en contacto una persona con COVID durante todo un proceso de entrevista, de extracción de donante, de atención por donación, puede significar que diseminemos la enfermedad. Entonces, la persona que ha tenido COVID-19 debe esperar 4 semanas al alta o a la desaparición de síntomas, y siempre y cuando no hayan quedado secuelas o complicaciones de la enfermedad. Las personas con difteria. La difteria es otra diarrea, es otra gastroenteritis. 4 semanas posteriores a la recuperación definitiva. Las personas con flebitis, que sufren flebitis a repetición o que están en tratamiento por flebitis varicosas, deben esperar 12 meses al alta y libre de síntomas. Recuerden que la flebitis hace que la sangre esté en contacto directo con el germen que produce la infección. La gonorrea es causa no de exclusión, es de exclusión si el donante está sufriendo en ese momento la blenorragia o la gonorrea, que es lo mismo. Es de exclusión en ese momento. Si no, si el donante sufrió en algún momento y fue tratado por una blenorragia o gonorrea, no se excluye, pero debemos prestar atención porque es una enfermedad de transmisión sexual que generalmente nos abre la puerta nos habla de una promiscuidad o de una situación de descuido que puede abrirnos la puerta a otras enfermedades de transmisión sexual. Lo mismo que el herpes. El herpes en sí no es una causa de exclusión cuando el donante ya está curado, pero sí es una causa de prestar atención también es una enfermedad de transmisión sexual, prestar atención a que no abra la puerta a otro tipo de enfermedad. Las infecciones urinarias, no se puede donar sangre mientras uno está sufriendo la infección, mientras uno está con la infección. Deben pasar 14 días desde la curación o desde la toma del último antibiótico y sin síntomas. Lepra es exclusión definitiva, lo mismo que el paludismo, es exclusión definitiva, si bien acá no es frecuente en nuestro país encontrar paludismo. El tema de la mononucleosis infecciosa, muchos de sobre todo los adolescentes y jóvenes que van a donar sangre, comentan haber padecido mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa, el donante es diferido hasta 6 meses posteriores de la curación de la enfermedad y sin síntomas. Siempre que hablamos de enfermedades infecciosas son X cantidad de días o meses y sin síntomas, sabiendo que la infección se fue. Los pacientes con paperas o parotiditis deben pasar 7 días desde la curación. Los pacientes con toxoplasmosis deben pasar hasta 6 meses posteriores a la curación. Los pacientes con tuberculosis, aunque no lo crean, todavía tenemos casos de tuberculosis en niños, que cuando son adultos vienen a acercarse a donar sangre. Pueden donar sangre los pacientes que sufrieron tuberculosis 2 años después de finalizado el tratamiento y sin síntomas. Las personas con VIH no pueden, VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, no pueden donar sangre. Cualquiera de esas enfermedades que sepan que las tienen, no pueden donar sangre, son excluidos en forma definitiva.
Enfermedades metabólicas. Hablamos de enfermedades metabólicas. Hígado graso no es causa de exclusión. Las personas que dicen, yo tengo hígado graso, pueden donar sangre. ¿Dónde vamos a poner el ojo? Principalmente en los casos de hiperlipemia o hipercolesterolemia. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes están asintomáticos, a veces no saben que lo tienen y a veces sí saben que los tienen. Tenemos que evaluar, si el paciente sabe que tiene una hipercolesterolemia y está medicado, no es causa de exclusión. Ahora, si el paciente sabe que sufre de hipercolesterolemia, no se ha medicado, no tuvo controles últimamente, no le vamos lo vamos a diferir hasta que se realice el estudio y convenga que esté todo bien. ¿Por qué? No porque le vaya a hacer algo al donante, no porque le vaya a hacer algo al receptor esa sangre, sino porque a veces no podemos realizar todos los estudios inmunohematológicos y los estudios de serología posterior a la extracción porque el suero está demasiado blanco, demasiado lechoso, demasiado cargado de grasas y no se pueden realizar los estudios. Entonces, una extracción que la tiramos a la basura porque no vamos a poder seguir adelante con todo el proceso del control de calidad. Obviamente que si ese trastorno de los lípidos viene acompañado de algún problema cardiovascular grave, la exclusión es definitiva. Las enfermedades del sistema nervioso central, uno como norma general entiende que cualquier enfermedad grave del sistema nervioso central es una causa de exclusión para la donación de sangre. Demencia, esclerosis, ACVs graves, enfermedades neurodegenerativas, todas esas son causas de exclusión definitiva. Muchas nos damos cuenta cuando lo vemos al donante que puede tener alguna patología neurológica. En otros casos el donante suele informar. Me diagnosticaron una enfermedad neurodegenerativa hace un año, no estoy en tratamiento, me hago controles, no importa. No dona sangre quien tenga el diagnóstico de alguna enfermedad neurodegenerativa. Parkinson también es una enfermedad del sistema nervioso central y Alzheimer es una enfermedad del sistema nervioso central. Ambas son causas de exclusión definitiva. Volvimos a las enfermedades metabólicas, enfermedades psiquiátricas. Las enfermedades psiquiátricas en general no son causas de exclusión para la donación de sangre. Suele ser muy frecuente los trastornos de ansiedad, las depresiones, en algunos casos donantes que llegan luego de haber sufrido un burnout, no son causas de exclusión. Sí, uno siempre tiene que estar atento a valorar la conciencia del paciente y la capacidad de entendimiento, porque algunas de estas enfermedades, a veces más graves, como pueden ser algún cuadro maníaco, algún cuadro esquizofrénico, que en apariencia la persona esté bien, pero cuando uno empieza a hacer las preguntas entiende o se da cuenta de que no entiende lo que uno le dice o que su estado de conciencia no es el óptimo. En ese caso, diferimos al donante. Enfermedades renales. Las enfermedades renales, ya hemos estado conversando que diferimos a la infección urinaria. ITU es infección del tracto urinario, significa infección urinaria. La diferimos temporalmente. Diferimos temporalmente a las personas con cólico renal. Si están sufriendo o han sufrido en los últimos días un cólico renal, lo diferimos temporariamente hasta que pasen los síntomas. Si el paciente está sufriendo de una hematuria, la hematuria es el orinar con sangre. Si el donante, viene refiriendo una hematuria o que orina con sangre y que no sabe por qué, es diferido temporalmente hasta que el urólogo determine cuáles pueden ser las causas de esa hematuria. ¿Cuáles son las enfermedades renales que vamos a hacer una exclusión
permanente. Las uretritis crónicas. Las uretritis crónicas, ¿por qué son diferidos en forma permanente? Porque suelen ser secundarias a enfermedades de transmisión sexual mal curadas, y en ese caso, una exclusión permanente porque no sabemos cuál fue el origen y podemos estar al frente de enfermedades más graves. Y la insuficiencia renal. Los donantes que tengan insuficiencia renal, sea crónica, obviamente que si está en diálisis no, pero que no está en diálisis, pero que está en tratamiento o iniciando tratamiento por insuficiencia renal, no van a poder donar sangre. Enfermedades endócrinas. Enfermedades endócrinas son las del sistema endocrino. Las principales son diabetes. Las personas con diabetes, ya lo hablamos, pueden donar sangre si están tomando hipoglucemiantes orales como la metformina y las sulfonilureas. No pueden donar sangre si están utilizando insulina. Simple. Si la persona con diabetes ya presenta síntomas o ya presenta complicaciones como insuficiencia renal, ceguera, en esos casos no dona sangre, así esté tomando solamente hipoglucemiantes orales. Las personas con hipotiroidismo sí pueden donar sangre, excepto que ese hipotiroidismo sea producido por una tiroiditis de Hashimoto o haya necesitado, o sea, consecuencia de haber usado iodo 131 que se usa para el cáncer de tiroides y algunas enfermedades autoinmunes de la tiroides. Entonces, en esos casos que haya utilizado iodo 131 o que el hipotiroidismo sea secundario a haberse hecho una extracción de la tiroides porque tenía algún cáncer, no van a donar sangre. Es una exclusión definitiva. Y las personas con hipertiroidismo utilizan una droga antitiroidea que generalmente es el propiltiuracilo o el metimazol. Se les va a pedir que suspendan las donaciones de sangre hasta 24 meses después de haber suspendido la medicación. Entonces, recuerden que el hipertiroidismo no es igual que el hipo. El hipertiroidismo, por el tipo de medicación que toma, debe diferir la donación hasta 24 meses, o sea, 2 años después de haber suspendido el tratamiento. Las enfermedades gastrointestinales en general no son causas de exclusión. Las personas que tienen gastritis pueden donar sangre, las personas que tienen hernia de hiato pueden donar sangre, incluso estando en tratamiento, pueden donar sangre. Colon irritable, que es muy frecuente actualmente, pueden donar sangre. ¿A quiénes le vamos a prestar atención? Úlceras gastrointestinales activas, bajo tratamiento, no pueden donar sangre hasta que pasen 12 meses de la curación. Cirrosis hepática es exclusión definitiva. Colitis ulcerosa es exclusión definitiva. Divertículos pueden donar sangre a menos que el divertículo que estén sufriendo una diverticulitis estén inflamados o con dolor en el momento que se presentan a donar sangre. Las personas que han sido gastrectomizadas o que le han sacado el estómago, aunque sea parcial, tienen una exclusión definitiva. Y las personas con hemorroides no se excluyen si están asintomáticos en el momento de la donación, así hayan sufrido de hemorroides con dolor hace 15 días atrás. Si ya están curadas, si ya están sin síntomas, ¿cómo nos damos cuenta si están curadas? Que no tienen síntomas. Si ya no tienen síntomas, pueden donar sangre. Recuerden que las patologías oncológicas o neoplásicas de todo el tracto digestivo son eliminadas en forma permanente para la donación de sangre. Enfermedades hematológicas. Las enfermedades hematológicas
uno interpreta que al ser el producto de la donación utilizado como una terapéutica para una persona que tiene alguna enfermedad, las enfermedades hematológicas están excluidas mientras el paciente esté sufriendo la enfermedad para la donación de sangre. Pacientes con anemia van a ser excluidos mientras dure el tratamiento y mientras permanezca la anemia. Las personas con trastornos de la coagulación, ya sean congénitos o adquiridos, son diferidos de forma permanente o definitiva. Las personas que utilicen factores de coagulación o que utilicen diferentes vacunas para tratamientos de enfermedades hematológicas son excluidos. Las personas que sufrieron o están sufriendo leucemias o linfomas son excluidos en forma permanente. Y repetimos, púrpura trombocitopénica idiopática, pueden donar sangre cuando el recuento de plaquetas es normal, cuando no tienen tratamientos, por lo menos durante 5 años posteriores, yo dije un año, pero era 5 años posteriores a la curación de la enfermedad y manteniendo plaquetas normales sin tratamiento. ¿Estamos? Por lo general, la enfermedad hematológica suele ser diferida. Enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias, las más comunes son las infecciones. Recuerden, cualquier infección respiratoria es excluido durante 7 días posteriores a la infección, 7 días posteriores a la última toma del antibiótico y sin repetir síntomas ni fiebres. Las personas que sufran EPOC, enfisema pulmonar, cualquier enfermedad pulmonar que produzca fibrosis pulmonar, tumores y neoplasias del pulmón, son excluidas en forma definitiva como donantes de sangre. Las enfermedades de transmisión sexual, mucha atención y mucho cuidado. Son puertas de entrada para enfermedades graves. Habitualmente las personas que tuvieron vulvitis, vaginitis, hongos, blenorragia o gonorrea, suelen ser, se las suele aceptar herpes genital. No es un criterio para excluirlas definitivamente como donantes de sangre, pero debemos prestar atención bajo qué circunstancias se produjeron las infecciones, cuál fue el tratamiento, si repitió en el tiempo las infecciones, porque en ese caso voy a estar delante de un cuadro epidemiológico para otras enfermedades y es probable que podamos encontrar otras enfermedades transmisibles de transmisión sexual. Neoplasias, cánceres, exclusión definitiva, cualquiera sea el origen del cáncer o el momento en el cual hemos tenido la patología. De niño, pero se curó hace 2 años, hace 5 años, tuve un cáncer de mama, me operaron y me sacaron todo y no me quedó nada, no puede donar sangre la persona que haya sido diagnosticada con cáncer en algún momento de su vida. Enfermedades ginecológicas y embarazos. No hay causas importantes de exclusión para las enfermedades ginecológicas. Las personas que tienen endometriosis pueden donar sangre, no hay ningún problema, salvo que en el momento de la donación estén con alguna complicación de su enfermedad. Las personas que están menstruando, como dijimos, no están contraindicadas la donación, salvo que esté con molestias importantes, que le impidan una vida normal en ese momento, que esté con mucha medicación para prevenir los dolores. Entonces, es diferido temporalmente
hasta que pase su menstruación. Las mujeres con infecciones ginecológicas, como todas las infecciones, deben ser excluidas durante un tiempo prudencial al último uso de antibióticos y sin síntomas y sin que estas infecciones sean a repetición ante la posibilidad de promiscuidad. Las mujeres embarazadas no pueden donar sangre. Y si alguna mujer, siempre hay que preguntarlo en las entrevistas que hacemos predonación, las mujeres que tengan dudas de estar embarazadas, cuando uno le pregunta a usted, no está embarazada y no sé, porque tengo que menstruar la semana que viene, pero tengo la duda porque no me cuidé. Bueno, vamos a esperar que menstrue y recién va a donar. O si nos dicen, no creo, pero estoy con 3 días de atraso, ¿existe la posibilidad de que sea un embarazo? No creo, pero puede ser. No, la diferimos hasta que usted menstrue. Siempre ante la posibilidad de un embarazo, lo vamos a diferir temporalmente. Las mujeres que tuvieron un parto, las mujeres que tuvieron un parto normal y no están dando de mamar, pueden donar sangre pasados los 3 meses posteriores al parto normal. Las mujeres que tuvieron una cesárea o que están amamantando están diferidas por 1 año posterior a la cesárea y diferidas mientras dure la lactancia. Hay mujeres que tienen lactancia hasta los 2 o 3 años de los niños, no pueden donar sangre mientras dure la lactancia. Las mujeres que sufrieron un aborto y que fueron intervenidas con un legrado terapéutico, es lo mismo que un parto normal, deben ser diferidas durante 3 meses posteriores al procedimiento. Respecto a las vacunas, con las vacunas uno siempre tiene que tener en cuenta si son sintéticas, toxoides, pasivas. Por lo general, armemos un cuadrito. Dejamos pasar 24 horas a la aplicación de la vacuna de la gripe, siempre y cuando no haya síntomas, que no me duele la espalda, que no me duele el brazo, que no tenga que tomar antiinflamatorio, que voy a dejar pasar 48 a 72 horas. 24 horas, vacuna de la gripe. 2 semanas después de la aplicación de las vacunas, sarampión, parotiditis, fiebre hemorrágica argentina, fiebre amarilla, la polio, la vacuna oral de la polio y la de la varicela. Recuerden que sarampión, parotiditis las tenemos dentro de la doble y triple viral, por lo cual las personas que vienen y dicen, hace 2 días me coloqué la doble viral, no puede donar sangre hasta pasado 15 días de la colocación de estas vacunas. Deben dejar pasar 1 mes, o sea, 4 semanas, después de haberse colocado la BCG y la cuádruple viral. 4 semanas posterior a la BCG y la cuádruple viral. La vacuna contra la viruela, que actualmente ya no se está colocando, no se haga problema, Sole, retire, váyase nomás, total le queda grabada, recuerde. Es un poquito larga la clase, así que vamos a tratar de terminarla para que no tengamos que perder otra clase la semana que viene. La vacuna de la viruela 2 meses. Y deben dejar pasar 12 meses luego de la aplicación de cualquier vacuna en fase experimental. En aquel momento que se empezaron a colocar las vacunas de COVID, había que esperar 12 meses después de la colocación para poder donar sangre. Actualmente, posterior a la vacuna del COVID, son 72 horas. La que sí debemos esperar 12 meses es la vacuna de la rabia y la vacuna de la hepatitis B. Deben pasar 6 meses posterior a la tercera dosis. O sea, 1 año posterior a la primera dosis. Recuerden que la vacuna de la hepatitis B son 3 dosis. Día 1, día 30 y día 180.
Quiere decir que cuando yo me coloque la tercera dosis, ya pasaron 6 meses de la primera y tengo que esperar 6 meses más. O sea que es un año. COVID-19, 72 horas, sin complicaciones, no hay problema. La vacuna del dengue, que actualmente se está colocando muchos, deben pasar 4 semanas posterior a la colocación de la vacuna. Y vamos por aquellos últimos registros que tenemos que tener en cuenta. Alcoholismo. La intoxicación aguda por alcohol, es decir, si la persona llega borracha a donar sangre, debemos excluirla temporalmente hasta que haya pasado por lo menos 48 horas sin ingesta de alcohol. Hay que tener en cuenta que las personas con alcoholismo crónico, que son alcohólicas, es un criterio de exclusión definitiva, principalmente sospechando patologías hepáticas. Las personas con trastornos alimentarios, bulimia o anorexia, es exclusión definitiva. Generalmente quedan muchos trastornos metabólicos detrás de la bulimia y la anorexia. Las personas con cambio de sexo, no es exclusión definitiva. Aquellas personas que hayan tenido, tanto las personas con homosexualidad como con cambios de sexo, no son causas de exclusión. Las personas que han tenido cambio de sexo quirúrgico, como son cirugías mayores, se las debe esperar durante 12 meses posterior a la cirugía para poder realizar las donaciones de sangre. Las personas con ceguera no es causa de exclusión. Es sumamente importante poder comunicarnos, tratar de comunicarnos porque esa persona no nos ve, pero no es causa de exclusión. Lo mismo que las personas sordomudas. No son causas de exclusión para la donación de sangre. Sí es importante. Nosotros en nuestro centro tenemos 2 personas que conocen y manejan el lenguaje de señas para comunicarse en la entrevista predonación y para comunicarse durante el proceso de la donación para que entiendan lo que tienen que hacer. Respecto a la odontología, a los procesos odontológicos, como norma general debemos esperar 48 horas posterior a cualquier tratamiento odontológico para donar sangre, ya sea un arreglo de una muela, una limpieza, 48 horas. Recuerden que la boca es una zona que tiene muchos gérmenes, muchos bichitos que cuando se manipulan por procesos o por tratamientos odontológicos pueden pasar a través de las encías al torrente circulatorio y producen bacteriemias. La bacteriemia es la bacteria en sangre que nosotros al sacar la unidad la podemos pasar a la bolsita. Entonces, cualquier procedimiento odontológico que se haya realizado debe esperar un mínimo de 48 horas para poder donar sangre. Si lo que se realizó fue alguna cirugía o alguna extracción de muela, deben pasar 7 días sin complicaciones y sin antibióticos para poder volver a donar sangre. Drogadicción. No es una exclusión definitiva o permanente el uso de drogas, salvo que la persona esté drogada en el momento de ir a donar sangre, que esté con alteraciones emocionales, motoras, con comportamientos extraños, que uno obviamente lo va a diferir y va a pedir la atención de esa persona. Sabemos que la drogadicción también es puerta de entrada para enfermedades de transmisión sexual, porque hay un contexto epidemiológico, por lo cual todas las personas que hayan consumido drogas endovenosas o las llamadas drogas duras como cocaína, éxtasis, deben pasar 3 años sin consumo de ningún tipo de droga para poder realizar la donación.
Las personas que fumen marihuana pueden donar sangre. Actualmente deben pasar 48 horas desde el último consumo de marihuana. La marihuana no es causa de exclusión como donante de sangre. Esplenectomía es la cirugía que le quita el vaso. Si esa esplenectomía se hace por un traumatismo, que se rompió el vaso y lo sacan, puede donar sangre hasta 12 meses después de la cirugía. Si esa esplenectomía se realizó en el contexto de alguna enfermedad hematológica, tienen que, la exclusión es definitiva, no pueden volver a donar sangre. Si nos hemos realizado tratamientos endoscópicos, como puede ser endoscopía, citoscopía, artroscopías, exclusión de 3 meses posteriores a la donación, posteriores al tratamiento para donar sangre. Las personas que están utilizando parches de nicotina para dejar el tabaco pueden donar sangre sin dificultad ni problema. Tatuajes, piercing y perforaciones de oreja. La Ley Nacional de Sangre nos habla de 12 meses. Tatuajes, perforaciones de orejas y piercing, 12 meses. Actualmente hay una tendencia a que si ese tatuaje, piercing o perforación de oreja se ha realizado en un lugar habilitado por salud pública, quiere decir que tenga los controles periódicos de bioseguridad, pueden donar sangre 6 meses después de haberse realizado el tatuaje, el piercing o la perforación de oreja. Bueno, lo que ustedes ven allí es un cuestionario, un modelo de cuestionario. Quiere decir que cuando nosotros llegamos a una entrevista, no nos tenemos que acordar de todo de memoria, sino que vamos a conversar con el donante. La introducción que tiene es un poquito para que nosotros no se la leamos, pero sí le expliquemos al donante por qué estamos haciendo la entrevista, cuándo tenemos que, cómo tiene que contestar, para qué, advertirle que si él no quiere donar y se siente obligado a hacerlo, o tiene alguna duda, puede decidir irse de la entrevista y dejar la donación, siempre en forma confidencial. Recuerden que no podemos decir y salir, ay, el señor no va a donar, así sea lo más tonto que ustedes crean, pueden salir y decirle, el señor no va a donar porque no quiere, o el señor no va a donar porque ahora está con dolor de garganta y tiene miedo de estar con un poco de fiebre. No importa, lo que sea, no se puede comentar. Si el donante lo dice, es su responsabilidad. Pero nosotros, como entrevistadores, debemos guardar la confidencialidad. Y a partir de así, ustedes van a ver que tienen todas una serie de preguntas que nos va a ir llevando a distintas situaciones o distintos pasajes por los cuales nosotros vamos a tener que poner en práctica lo que sabemos que pueden o no pueden donar para prestar atención y guiarnos durante la entrevista. Siempre sacándole las dudas al donante de por qué pregunto eso, de por qué es importante, siempre de manera clara y veraz, para que el donante entienda cómo tiene que responder, entienda lo que le estoy preguntando y no se sienta agredido y se sienta confiado de responder con la verdad. Esta área de entrevista predonación es muy importante. Debemos estar siempre atentos. Es algo muy dinámico porque periódicamente van cambiando las normativas. Siempre aparece la vacuna nueva o aparece el cambio en la espera de la vacuna o aparece el cambio en la espera de un medicamento o aparecen diferentes normas respecto al tatuaje, diferentes normas.
respecto a a las cirugías, siempre van apareciendo diferentes, esto es muy dinámico y hay diferentes normas y situaciones que debemos considerar. Es lo básico, tenemos un cuestionario para guiarnos y para ir prestando atención. Hay distintos modelos de cuestionario, pero todos básicamente nos van a guiar para que nosotros podamos ir respondiendo y determinando si está o no en condiciones de donar sangre. Bien, chicos, esta sería, digamos, toda la, básicamente toda la clase sobre entrevista predonación. Es bastante larga, son muchos conceptos. Todas las dudas que aparezcan mientras ustedes relean toda la información, está el grupo de WhatsApp para sacárnosla, y está la próxima clase cuando empecemos con específicamente ya el procedimiento de la extracción del donante para empezar a sacarnos dudas y a conversar. Pero no tengan miedo de preguntar por el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp está también para sacarnos dudas, para que podamos ir llevando al día toda la información que vamos teniendo. La clase era bastante extensa y larga, pero cuando ustedes la lean van a poder desmembrar y prestar atención a cada uno de los puntos, y pueden aparecer nuevas dudas que tengan de situaciones que se les presentan con respecto a la persona que quiere donar sangre. La entrevista predonación no es difícil de hacer, pero uno tiene que afinar muy bien los sentidos, la vista y la interpretación para entender muchas respuestas de los donantes, y es una cuestión de práctica. Las primeras son muy difíciles, nos lleva mucho tiempo y son más largas, y a medida que vamos avanzando, vamos aprendiendo a hacerlas y a qué puntos prestar atención y en qué puntos detenernos. Bueno, chicos, nos estamos viendo entonces nuevamente el próximo miércoles con el procedimiento ya en sí de la extracción del donante y las reacciones adversas a la donación. Nos encontramos entonces dentro de una semana. Que tengan una buena semana, un buen fin de semana. Presten atención. Gracias, profe, igualmente. Gracias, María. Atención, presten atención, relean, y las dudas, atentas y pregunten. No se las guarden. ¿Estamos? Muy bien. Muchísimas gracias, profe. Gracias, Cristian, que tengas buena jornada. Nos estamos. Igualmente. Gracias. Encontrando entonces el próximo miércoles procedimiento de la donación de sangre y reacciones adversas. Chao, chicos. Hasta la semana que viene, profe. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.